hablar acerca de ese desarrollo, acerca de esa madurez que debe desarrollarse en nosotros si queremos cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida. Oye, yo le pregunto, ¿usted quiere cumplir con la voluntad de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Eso nos habla de la necesidad de crecer, de desarrollarnos. Si queremos hacer la voluntad de Dios, no podemos quedarnos en el mismo lugar. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Y para muchos de nosotros ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de crecer, de ir más allá. No podemos quedarnos en el mismo lugar, porque tal vez el lugar que usted esté ocupando ahora mismo sea bueno, la posición de vida en la que usted está es buena. Pero Dios quiere ponernos a pensar y quiere llevarnos mucho más allá. No quiere que nos quedemos en lo bueno. Quiere que nosotros transitemos hacia lo perfecto. Amén. Porque si algo es mejor que bueno, es lo perfecto. Y Dios quiere llevarnos hacia allá. Y el título de esta enseñanza yo le titulé así: de lo bueno a lo perfecto. Quiero invitarle para que abra su Biblia, si usted la trae. Ahí en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, mi versículo favorito de la Biblia. Y me gusta porque Dios me habla cada vez que voy a Él y lo estudio con sinceridad, y en alguna etapa específica de mi vida voy a Él y Dios sigue hablando a mi corazón cosas importantes. Por eso se ha vuelto uno de mis versículos favoritos, si no el que más. Y quiero invitarlo para que lo leamos y para que meditemos en él y veamos qué es lo que Dios puede hablar a nuestro corazón en este día. ¿Está listo? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Quiero repetir esa última parte porque va a consistir en el centro de la reflexión. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, diga conmigo, bueno, agradable y perfecto. Esas tres palabritas van a hablar a nuestro corazón en este día. Cierre sus ojos y dispongamos nuestros oídos para escuchar. Si usted quiere escuchar, Dios le va a hablar. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición que nos das de estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se han reunido en la casa nuevamente para adorar tu nombre, pero también para dejar que tu Espíritu nos hable a nuestro corazón. Hoy quiero pedirte, Padre, que tú seas quien revele a nuestras vidas, quien abra nuestro corazón al entendimiento de tu palabra, que seamos transformados por ella, porque estoy convencido de que ha llegado el tiempo de crecer, ha llegado el tiempo de madurar, ha llegado el tiempo de expandirnos. Pero para eso lo primero que tiene que expandirse es nuestra mente, es nuestro entendimiento, para que partamos de ella, Señor, hacia ese nuevo nivel al que tú quieres llevarnos, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años atrás, en mi época como estudiante propiamente de secundaria, sucedió un suceso que quedó muy grabado en mi mente, y ha estado allí, ¿verdad? Lo sigo recordando. Y es la escena de una ocasión en que estábamos recibiendo las calificaciones de una materia. No recuerdo qué materia era, pero estábamos recibiendo. Era una maestra que nos había dado una materia y estábamos ya al final del curso, ¿verdad? Cuando ya la calificación se vuelve algo muy importante. Y recuerdo que uno de mis compañeros en esa ocasión entró en una discusión con la maestra porque su calificación había sido muy baja, no le había alcanzado, no era suficiente para poder, ¿verdad?, salir. Había tenido algunas inconsistencias por allí. No recuerdo si fue que reprobó sus exámenes o el trabajo final, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que estaban en una discusión ahí él con la maestra, bueno, entre discusión y súplica, ¿verdad? Ahí de ándele maestra, mire, es que no me va a alcanzar, no me va a dar el promedio y esto y el otro. Le decía, es que no puedo hacer nada, así te quedó la calificación. Y revisaban una y otra vez. Y entonces recuerdo que mi compañero le dijo a la maestra: maestra, es que usted me tiene que poner algún punto extra, porque hice todas mis tareas, todos los trabajos que usted encargó durante el año, yo se los estuve haciendo, y entonces no me puede poner un punto extra por eso. Y la maestra voltea muy seria y le dice: es que hacer las tareas era tu obligación.
No puedo ponerte un punto extra por hacer tus tareas porque se supone que tienes que hacerlas. No hay garantía, no hay extra, porque eso ya es algo que tú tenías que hacer. Mi compañero quería una calificación mayor en base a algo que no era suficiente. Quería pasar el grado, ¿verdad? Quería pasar la materia argumentando que había hecho algo que se suponía que tenía que hacer. Y yo recordaba una vez más esta escena mientras meditaba en esta palabra y trataba de entender cómo es que muchas veces nosotros también buscamos garantías extras de parte de Dios, argumentando que hacemos algo que se supone que nosotros ya teníamos que hacer. Tal vez como cristianos muchos de nosotros vivimos esperando esa bendición y hemos entrado en esa frustración de que Dios nos ha llamado a una vida nueva y nos hizo la promesa de que esa vida sería una buena vida, que sería una vida de bendición, que sería una vida abundante. Amén. Yo dice la palabra, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso nos da la idea de que Jesús no murió en una cruz solo para que pudiéramos vivir, sino para que pudiéramos vivir de manera plena de acuerdo a su voluntad. Y tal vez muchos de nosotros hemos caído en esa frustración de decir, bueno, Dios me prometió una vida en abundancia, pero yo no la veo, yo no la estoy viviendo. Hay algo que no está funcionando, hay algo que no está sucediendo, que me hablan y me repiten que la vida en Dios es una vida bendecida, es una vida abundante, es una vida plena, pero yo no lo estoy sintiendo. Y al estar meditando en este pasaje, que le decía es uno de mis pasajes favoritos porque me habla cada vez que voy a él, me habla de una manera fresca, me puse a pensar que llegar a la voluntad de Dios no es un suceso, no es un momento en el que digo ya estoy haciendo la voluntad de Dios, ya estoy en la voluntad de Dios, no, sino que es un proceso que debe de ocuparnos a todos y cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios. Paz de Cristo, hermano. ¿Sí va conmigo? Si buscamos esa bendición de Dios, yo le decía que la bendición de Dios fluye por un canal, ¿se acuerda? Que hay un solo canal por donde fluye la bendición, y el canal de la bendición de Dios se llama el propósito de Dios o la voluntad de Dios. Y no podemos hacer surcos para jalar la bendición de Dios a donde yo estoy. Si yo quiero la bendición de Dios, ¿alguien la quiere? Tiene que meterse por el canal de la voluntad de Dios, porque por ahí fluye, por ahí es donde corre la bendición de Dios. No hay vías alternas, hay un solo lugar. Si yo quiero ser bendecido, tengo que asegurarme de que voy por el canal correcto. Y cuando yo leí esta palabra, entendía que hay un proceso también para poder alcanzar la bendición de Dios y estar seguro de que estoy en el lugar correcto, estar seguro de que estoy en la bendición, en la voluntad de Dios. Ahora, el Señor siempre nos está desafiando a ir por más. Dios siempre espera que nosotros estemos creciendo. No por nada la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que nunca se detiene, siempre se está moviendo, siempre está en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Y entonces mientras tú y yo no seamos perfectos, quiere decir que aún hay procesos que nosotros tenemos que hacer. Hay procesos en los cuales nosotros nos tenemos que ocupar. Y este pasaje nos recuerda la insistencia de Dios sobre nosotros en que estemos creciendo continuamente, que nos estemos transformando continuamente. Dice la palabra, no adopten las costumbres de este mundo, y nos exhorta a no amoldarnos a la lógica humana. Ahora, al decir no se amolden a las costumbres de este mundo, no se refiere a algo en particular, a un momento en particular. Otras versiones de la palabra dicen no se amolden a este siglo, y nos habla de una cuestión temporal, es decir, no se hagan a la moda de este mundo.
a este tiempo. No importa qué tiempo estemos viviendo, la palabra sigue siendo vigente. En ese tiempo tal vez las costumbres eran otras muy distintas a las nuestras, pero el Señor no se refiere a esas costumbres, se refiere a la lógica actual del momento en que tú estés escuchando esta palabra. Hay una moda, hay una lógica actual, hay una costumbre el día de hoy. No importa en qué tiempo sea, el Espíritu nos exhorta a que no nos amoldemos a ellas. El cristiano, el verdadero hijo de Dios, siempre tiene que vivir en una lucha constante en contra de lo que se ha vuelto lógico, en contra de lo que se ha vuelto costumbre en el mundo. Nos motiva, nos invita a estar por encima del promedio humano. Porque sí, tal vez el humano haya evolucionado en algunos aspectos, aunque esté involucionando en otros, pero tal vez ha mejorado en muchas cosas. Pero el Señor nos invita a que nosotros siempre nos estemos transformando, siempre estemos por encima del promedio. Esa fue la meta. El Señor no entregó a su único hijo. Jesús no murió en una cruz para que nosotros fuéramos gente promedio. No, Él murió en una cruz, entregó toda su sangre para que tú y yo pudiéramos ser libres de alcanzar los niveles que Dios puso para nosotros. El apóstol Pablo dice allí en la carta a los Efesios que Él nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, que nuestro nivel es superior. No es que seamos mejores que las demás personas, no, es que nos invita a vivir en un estándar superior que Dios estableció para nosotros. No se amolden, no sigan la lógica del mundo, vayan más allá. Y no se trata de que la lógica del mundo sea buena o sea mala, no, se trata de que Dios siempre nos está llevando mucho más arriba, nos está llevando mucho más alto de lo que la humanidad por sí sola pueda alcanzar. Porque por lo general, aún los hijos de Dios nos medimos por las costumbres morales, por los estándares humanos del resto de la gente. Utilizamos a ellos como el medio. El domingo pasado lo mencionaba, ¿verdad? Pues los ponemos a ellos como el patrón de nuestra vida y entonces creemos que estamos bien. Pero cuando el Señor nos mide, nos damos cuenta que somos faltos, porque el patrón de Dios es mucho más alto que hasta el mejor de los patrones humanos, que hasta la mejor de las medidas humanas siempre se verá superada por la medida del varón perfecto, la estatura de la plenitud de Cristo. El problema es cuando nos medimos con el mundo y decimos, bueno, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie, hago cosas buenas. Ese es el estándar del mundo, el estándar moral, ¿verdad? No he hecho mentiras, no robo, no hago esto, no hago aquello. Y nos sentimos conformes porque soy dentro del estándar humano, estoy bien posicionado, estoy bien colocado. Pero entonces después viene la triste realidad, que no está pasando nada bueno conmigo. Soy una persona buena y no me explico por qué no alcanzo, por qué no me pasan esas cosas, por qué no llega esa bendición especial de Dios si se supone que soy una persona buena. El error está en que me he medido en el patrón equivocado y mi medida se vuelve insuficiente. Así como mi amigo de la escuela, ¿verdad? Vamos con el Señor, decimos, Señor, si yo me porto bien, soy un buen esposo, soy un buen padre, soy un buen trabajador, soy una buena esposa, soy una buena empleada, soy una buena jefa, lo que sea que tú seas. Y alegamos con el Señor, Señor, tú deberías de bendecirme porque yo soy una buena persona. Y el Señor te dice, pues es que es lo que se supone que tenías que ser, una buena persona. Eso no es ninguna garantía extra. Eso no quiere decir que estés haciendo mi voluntad. No se trata solo de eso. Por eso aunque el estándar del mundo sea bueno, aunque la medida moral del mundo pudiera llegar a ser muy buena, el apóstol Pablo nos exhorta que no nos acomodemos a eso, sino que nos transformemos continuamente, estarnos transformando a través de ¿qué? De la renovación de nuestra mente. Es decir, que nuestra manera de pensar siempre esté evolucionando, se esté renovando y nos estemos transformando. Es decir, que la verdadera transformación empieza con un cambio. ¿En dónde? En la mente, en el pensamiento. Porque por lo general los humanos solo nos conducimos o por lo que sentimos o por lo que hacemos. La gran mayoría de nosotros tenemos nuestra vida centrada ya sea en las emociones, en los sentimientos
Y por otro lado, hay quienes basan su vida en las acciones. Nos vamos a los polos, ¿verdad? Unos son muy emocionales, otros son muy pragmáticos. El problema es que una verdadera transformación de vida no está ni en lo que sientes ni en lo que haces. Paz de Cristo, hermano. No está allí, está en lo que piensas. Porque una vida basada en sentimientos, dice, ¿cómo me siento hoy? Depende del humor, ¿verdad? De cómo me siento. Cómo me siento en cuanto a mi trabajo, cómo me siento en cuanto a mi cónyuge, cómo me siento en cuanto a la adoración, cómo me siento en cuanto al predicador. Esta vida de sentimientos nunca nos va a conceder el poder transformador de Dios, porque ignora la renovación de la mente. Dependo de mis sentimientos, dependo de mis emociones, si me tratan bien o no me tratan bien, si me hablan bien o no me hablan bien, si me siento bien con lo que dicen. Pero sabe, hermano, eso no produce ninguna transformación, porque no hay fe en ello. Donde hay sentimientos, donde hay emocionalismo, es muy difícil encontrar fe, porque la fe es más un acto mental que un acto emocional. No depende de cómo me sienta, porque los sentimientos son engañosos. Un día puedo sentirme de una manera, al día siguiente puedo sentir todo lo contrario. No es una buena base. No podemos fundamentar nuestra vida en las emociones, en los sentimientos, porque no hay fe en ello. La fe es algo inamovible. La fe es algo que no depende de cómo tú te sientas. La fe es una convicción, un entendimiento completo que va más allá de cómo te sientas tú. ¿Sabe? El día de ayer mirábamos una película ahí en la casa. Esta película nueva que salió hace poco se llama Su único hijo, que narra prácticamente la historia de Abraham. Todo lo que él vivió con el Señor en su salida de Ur y todo, pero se enfoca principalmente en esa parte tan difícil, tan dura en la historia de Abraham, cuando el Señor le pide que entregue en sacrificio a su único hijo, a Isaac, el hijo de la promesa, al que habían esperado durante tanto tiempo, del que Dios había dicho, levantaré una gran nación. Y entonces narra todo este trayecto, ¿verdad? Y una de las cosas que plasma esta película es ese sentimiento de tristeza continua en el rostro de Abraham, porque es el único que va cargando con aquello, ¿no? Y entonces cada vez que le cuestionan las decisiones que él toma, sobre todo aquellas que son difíciles, él responde, pues es que Dios dijo, es que Dios me dijo. Y Sarai le dice, me trajiste aquí al desierto, no hay nada, nos vamos a morir aquí en medio de todo esto. ¿Y por qué me trajiste aquí? Pues es que el Señor me dijo. Pero esta tierra es árida, nada puede crecer en medio de este desierto. ¿Por qué me trajiste? Porque Dios me dijo. Ahora tú sigues creyendo que va a haber una gran nación, pero yo sigo siendo una mujer estéril, no puedo darte hijos. ¿Cómo crees que eso va a ser posible? Pues es que Dios me dijo. Dios habló. Luego lo cuestionan porque quiere llevar a Isaac hasta el monte Moriah, ¿verdad? Que estaba 3 días de camino donde está. Le decía, ¿qué no puedes ofrecer sacrificio aquí donde estás? Es que el Señor dijo que allá. Y tú ves el rostro de aquel hombre que refleja una aflicción profunda. No se ríe, no sonríe en ningún momento. Hay una gran aflicción. Sus sentimientos eran completamente contrarios y cuando lo cuestionaban él decía, es que no sé. No sé, solo sé que Dios me dijo. No había emoción, no se sentía bien, pero había fe. Lo que a él le contó como justicia, dice la palabra, fue que le creyó a Dios. No había sentimientos, no era emocional. El Señor no le dio una palabra emocionante, no. El Señor le dio una orden difícil de cumplir, que le partía su corazón profundamente, pero que Abraham había decidido creer. Sí, hoy los cristianos promedios actuales esperamos a que la palabra nos emocione, ¿verdad? Queremos que nos digan una palabra que nos mueva el sentimiento, que nos emocione, que nos arrebate los gritos o las lágrimas para poder creerla. Ay, sentí tan bonito. Y entonces estamos creyendo, pero al día de mañana ya no me siento igual, porque ya pasó el culto, ya pasó el evento, ya no se acabó la emoción y dejo de creer en esa palabra. Ya ni siquiera, y menos si no me produce emoción. Si el pastor no es un orador muy elocuente y brillante, no me emociona lo que él dice, ni siquiera lo considero. Lo dejo como una palabra que se puede ir y se puede perder en el tiempo. Pero la fe no está basada en la emoción.
no está basada en los sentimientos. Por eso la Biblia nos exhorta a que creamos, y siempre que la Biblia nos habla de creer, nos habla del corazón. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia. Dice la palabra que si crees de todo corazón, ¿sabes cuál es el detalle? Que la concepción del corazón, según la Biblia, pareciera ser muy distinta a la concepción del corazón que nosotros tenemos. A diferencia de nosotros que pensamos que el corazón es la base de los sentimientos, que el corazón es el que siente según nuestra cultura, nuestras costumbres. En la palabra, en la Biblia, el corazón es el asiento de los pensamientos. Paz de Cristo, hermano. El corazón es el asiento de las convicciones, de lo que se cree, no de lo que se siente, de lo que se piensa. Los pensamientos del corazón del hombre, dice la palabra. El corazón en la Biblia no representa lo que sientes. El corazón en la Biblia representa lo que piensas, lo que decides, lo que crees. No podemos basarla en emociones. No, es diferente. Ahora, por otro lado están los pragmáticos, ¿verdad? Los que basan su vida en las acciones, en los hechos. Dice, a mí no me hables de tu teología y de tus pensamientos. Solo dime lo que tengo que hacer. Y nos volvimos adictos, ¿verdad? Estos son los 4 pasos para hacer tal o cual cosa. Estos son los 7 puntos para que puedas alcanzar esto otro. Las redes sociales nos tienen inundados de esas cosas. 7 pasos para lograr que ¿no? Y nos volvimos muy pragmáticos, y algunos quieren vivir su fe de esa manera, quieren vivir su vida cristiana de esa forma. Nos volvimos adictos a que nos digan 7 pasos para esto, y dan los 7 pasos y no pasa nada. No llegas a ningún lado y te frustras. Y entonces buscas otra lista de otros pasos, otra lista de otras acciones, pero no pasa nada. No hay honra en ello, no hay respuesta en ello, porque dice la palabra: mi pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No piensa, no razona. Y su temor de mí no es otra cosa más que mandamientos de hombres. 7 pasos para lograr la unción. 5 pasos para tener una relación íntima con el Señor. Pero no se trata de acciones. Sí hay cosas que tienes que hacer, pero no ese es el centro de una verdadera transformación. No ese es el centro. Necesitamos aprender a renovar nuestro pensamiento, porque en la vida basada en acciones, esa ocupación nunca conocerá el poder transformador de Dios, porque ignora la renovación de la mente. No hay un cambio del pensamiento. Haces las cosas, pero no sabes ni por qué lo estás haciendo. Nos mandan a hacer, haz esto, haz aquello, no hagas aquello, no hagas esto otro. Y ahí estamos haciendo lo que nos dicen, o no haciendo lo que nos dicen que no hagamos. Pero no hemos entendido la razón, no hemos entendido el porqué, y se queda incompleto y no logra su resultado. Cuando yo empecé con esta iglesia, cuando el Señor nos concedió iniciar con esto, yo siempre le decía al Señor en mi oración: Señor, dame una iglesia pensante. No quiero una iglesia dogmatizada, que yo soy el pastor y digo que hagan esto porque soy el pastor y lo hace. No, una iglesia que piensa, que entiende el porqué de las cosas, que puede desarrollar un pensamiento en base a la palabra de Dios, y que puede discernir por sí sola lo que tiene y lo que no tiene que hacer, y hace las cosas no porque se le dice, sino porque entiende el porqué de lo que se tiene que hacer. No se trata solo de hacer. Hay un espíritu detrás de ello. Hace unas semanas atrás hablábamos, ¿verdad?, de la iglesia que estaba muerta. Haces muchas cosas, pero no hay vida en ti, porque no hay pasión, porque no hay nada detrás de ello. No hay una convicción en lo que haces. Lo haces, pero no trasciendes porque no entiendes lo que haces. Necesitamos aprender a renovar nuestro pensamiento, hermano. ¿Sí me escuchaste? Escúchame. Escúchame y llévate esto en tu corazón. Necesitamos vivir más por lo que pensamos que por lo que sentimos. Tenemos mucha gente y a veces somos demasiado emocionales y sentimentales, y me toca platicar con tanta gente que me dice: pastor, es que yo siento, es que yo siento, y es que yo siento, y dentro de mí lo único que viene a mi mente es inmadurez.
Es que yo siento esto, es que yo siento el otro. Y vivimos de los sentimientos, hermano. No hay cosa más engañosa que eso. Los sentimientos en el interior del hombre son engañosos. No puedes basar tu vida cristiana en ello, porque hoy sientes una cosa, mañana sientes otra. Tenemos que aprender a vivir por lo que creemos, por lo que hemos decidido entender, por lo que hemos decidido creer, más que por lo que sentimos. Y por otro lado, tenemos que saber que lo que hago no es más importante que el por qué lo hago. ¿Sí se entendió? No puedo vivir por lo que siento, debo vivir por lo que pienso, por aquello que he decidido. Y debo entender que lo que hago no es más importante que el por qué lo hago. Porque puedo hacer las cosas buenas por las razones equivocadas, y eso es tan malo como no hacerlas. Es tan malo como no hacerlas. Hacer las cosas por las razones equivocadas, o hacer las cosas sin entendimiento. Eso nos condena, dice la palabra. El que toma la cena del Señor indignamente. ¿Y qué quiere decir? Dice el apóstol, que no la digiere, que no la entiende, acarrea para sí condenación. Tomar la cena del Señor es malo. No, no es malo. Pero cuando no hay un entendimiento, cuando no sabes por qué lo estás haciendo, acarreas para ti condenación. Y eso aplica en todo lo que tiene que ver con Dios. ¿Sí vamos bien? Dice, para que puedan comprobar la voluntad de Dios. Es decir, que el accionar es una consecuencia, o debe ser una consecuencia de nuestra convicción. Yo pensé, ya creí y hago las cosas para comprobar lo que ya creo. No lo hago para ver qué pasa, lo hago porque ya creo y estoy comprobando qué es lo que Dios quiere. Ahora, era aquí donde yo quería llegar, porque esta semana recibí esta revelación en mi corazón cuando leía esta palabra, o más bien recibí la claridad de una revelación que Dios ya había venido trayendo a mi mente hace algunas semanas atrás, y que había compartido algo con algunos hermanos. Pero hoy quiero enviar este mensaje para toda la iglesia. Ahora, esta claridad o esta revelación tiene dos partes. Que este pasaje nos presenta tres adjetivos que hablan de la voluntad de Dios: lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Y entendí dos cosas importantes. Recibí la claridad de dos cosas importantes. Número uno, que estos tres elementos tienen que ver más con Dios que con nosotros. Es decir, que la voluntad de Dios es lo que quiere ¿quién? La voluntad de Dios es lo que quiere ¿quién? Dios. Es su voluntad, es lo que Él quiere. Tiene que ver con Él, no con nosotros. Entonces, cuando dice que ¿es lo bueno para quién? Para Dios. Lo que es agradable, ¿para quién? Para Dios. Lo que es perfecto, ¿para quién? Para Dios. ¿Ok? No lo olvide. Cuando estamos hablando de lo bueno, agradable y perfecto, no estamos hablando de nuestra percepción, estamos hablando de la percepción de Dios, porque es lo que Dios quiere. ¿Es la voluntad de quién? De Dios. De repente nos hemos confundido y pensamos que la voluntad de Dios es buena para mí, agradable para mí, perfecta para mí. Amén. Y ahí es donde empezamos a fallar. Ahí es donde como dice el dicho, ¿verdad? Ahí donde la cocha y tuerce el rabo. Porque no logro entender por qué esto no es agradable. Y entonces digo, no, esto no es la voluntad de Dios porque no me agrada. No es la voluntad de Dios porque no me calza, no es perfecto para mí. Pero una cosa que tenemos que entender en cuanto al buen entendimiento de este pasaje es que está hablando de la voluntad de Dios, no de la mía. Amén. ¿Estamos? Número dos. Que más que tres características intercambiables, el Espíritu hablaba a mi corazón esta semana y me decía, más que tres características intercambiables, les estoy hablando de un proceso. Les estoy hablando de tres niveles en cuanto a la voluntad de Dios. Por eso nos habla de una transformación continua. Por eso Pablo dice, transfórmense a través de la renovación de su mente, porque esto es un proceso. Tienen que estarse transformando continuamente para que puedan llegar al último nivel de la voluntad de Dios. Porque primero es bueno,
luego es agradable y luego es perfecto. ¿Y no te parece que decir que algo perfecto es bueno es como un pleonasmo? Sí sabe lo que es un pleonasmo, ¿verdad? Que es lo mismo, que significa lo mismo, que está implícito. Y decir que algo es perfecto y además es bueno, pues es como un pleonasmo, ¿verdad? Algo perfecto a fuerzas tiene que ser bueno. No puede ser algo perfecto y que sea malo. No puede ser algo perfecto y que sea desagradable. Es algo perfecto, está completo, no le falta nada. Y entonces cuando yo veía esta palabra y entendía esto, dije: Señor, no estás hablando de tres características intercambiables. Estás hablando de un proceso a través del cual nosotros tenemos que crecer en la voluntad de Dios. Ahora quiero que hablemos de estas tres partes. Número uno dice lo bueno. Primer nivel, el más básico de la voluntad de Dios, el nivel más básico de madurez en el cristiano, y lo compartía con los discípulos una noche de discipulado, es el nivel de lo bueno. Y esta es la parte más básica de la voluntad de Dios. Esta se encuentra implícita, está implícita en el ADN de todos los seres humanos. No son propias de los hijos de Dios. Es un valor intrínseco de nosotros los seres humanos. Dios nos hizo con esa capacidad. Dios nos hizo para que pudiéramos hacer o distinguir al menos entre lo bueno y lo malo. Puso esa capacidad. No es ninguna diferencia. No es algo propio de los cristianos, no, es propio de los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, vaya conmigo. Lea junto conmigo, dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de ¿qué? De la fe. Esta no nació en ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. Ahora, aquí es a donde lo quería llevar. Nosotros somos ¿qué? Hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Ahora, cuando leemos ese pasaje, por lo general pensamos que se refiere a nosotros los cristianos, ¿verdad? Gloria a Dios, el Señor nos creó a nosotros para buenas obras. No, fíjese lo que dice el pasaje: Dios nos salvó por gracia, por medio de la fe, no nos salvó por buenas obras, porque esas buenas obras no son una garantía extra, sino que todos fuimos hechos criaturas de Dios, creados para buenas obras. ¿Se da cuenta? Es como mi amigo que llegó pidiendo calificación extra por hacer hecho que se suponía que tenía que hacer. No es ninguna garantía extra el hacer cosas buenas, el ser una buena persona. Tal vez tú puedas decir: pastor, yo soy una buena persona. Y yo te creo. Yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Cuando le estamos hablando a alguien de Jesús, es que yo no necesito eso porque soy una buena persona. No le hago daño a nadie, hago caridad. Felicidades, la Madre Teresa de Calcuta también. Pero eso no es ninguna garantía. Si todos pudiéramos ser salvos a través de nuestras buenas obras, ¿qué mérito habría en el sacrificio de la cruz? ¿Qué mérito habría en la gracia inmerecida de Dios por nosotros? Por eso dice: ustedes fueron hechos salvos por gracia y no por obras. No es tu garantía. No puedes entrar en el reino de Dios a través de tus buenas obras. No funciona así, porque las buenas obras son algo para lo que ya fuiste hecho. ¿Sí entendimos? ¿Sí quedó claro el pasaje? No es ninguna garantía extra. Somos salvos a través de la fe, no por las obras, porque las obras es algo que toda criatura de Dios ya comparte. Este pasaje nos dice que el hacer buenas obras es propio de la creación de Dios, pero no es lo mismo ser creación de Dios que ser hijos de Dios. Si tú escuchaste por allí: todos somos hijos de Dios, discúlpame que te reviente tu burbuja espiritual, pero la Biblia dice que no es así. Que solamente aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero todos somos creación de Dios. Los hijos de Dios
tienen una calidad o tienen una característica muy propia de los hijos de Dios, pero no es el ser buenos o el hacer cosas buenas. El hacer cosas buenas, la parte buena, del bueno de la voluntad de Dios, es una parte básica que mínimo tenemos que recuperar cuando venimos a Cristo. Es la parte más básica, ¿okay? Hasta el peor de los pecadores tiene esa capacidad de hacer lo bueno. Aún el ser humano caído tiene esa posibilidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Si no me crees, vamos a donde todo comenzó. Génesis capítulo 3, versículo 22, dijo Dios, el Señor dijo: ahora el hombre, y está hablando del hombre que ya había pecado, amén. Está hablando del hombre que ya había caído en pecado, que ya no era perfecto como Dios lo había hecho. Dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce ¿qué? ¿Qué dice? No me dejen predicando solo, hermanos. El culto lo hacemos todos, amén. Ahora conoce el bien y el mal. Ya sabe. Y era un hombre caído. Adán ya había pecado, pero ya tenía discernimiento. Aún así, él podía discernir entre lo bueno y lo malo. Tiempecito después, el Señor habla con Caín y le dice: el pecado está a la puerta, pero tú sabes que si haces lo bueno, te va a ir bien, pero que si haces lo malo, el pecado está a la puerta. Amén. Ya había un discernimiento. Quiere decir que hacer lo bueno y lo malo no es propio de los hijos de Dios solamente, es propio de todas las personas. Todos deberíamos hacer lo bueno porque todos tenemos el discernimiento del bien y del mal. Cualquier persona, no importa si es convertido o no, tiene la capacidad de discernir. Un hijo de Dios, mi hermano, no puede medirse en si hace cosas buenas o no hace cosas buenas. No puede medir su relación con Dios en esto es bueno o es malo, pastor. ¿Será bueno esto o será malo? ¿O será qué tan malo será? ¿Qué tan bueno será? Un verdadero, un sincero hijo de Dios no puede permanecer demasiado tiempo en esa parte. Es inmaduro, es muy básico. Porque eso Dios lo espera de cualquier persona promedio. ¿No me crees? Lucas capítulo 6, versículos 32 al 34 dice: porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. ¿Te das cuenta? El ser una buena persona no es garantía de nada, es obligación de todos. ¿Sí? Yo soy una buena persona, pastor. Aún así necesitas a Cristo, porque eso no es garantía de nada. Hermano, yo soy un buen cristiano porque me porto bien. Qué bueno, gracias a Dios. Pero no es suficiente. La voluntad de Dios va mucho más allá que ese simple nivel inicial. Las buenas obras fue algo para lo que Dios nos creó y las puso para que ya anduviéramos en ella. ¿Eres bueno? Estás en el nivel 1, pero solo en el nivel 1, porque luego viene el nivel 2 de lo que es, ¿qué? Agradable. Agradable. La segunda parte del proceso es un poco más dismorfa, es un poco más distinta, no es tan fácil de detectar, no es tan sencillo como blanco y negro, no es tan fácil como bueno o malo. Tiene que tener un nivel un poquito más fuerte de convicción y de compromiso, porque aquí el gusto se rompe en géneros. Lo agradable no es lo mismo que lo bueno, ¿verdad que no? Yo entendí una cosa. Aprendí junto con mis discípulos a no decir esa comida de ahí está buena, ese restaurante ahí está bueno, porque se llevan unos chascos, ¿verdad? No, está buenísimo. ¿A cuánto le han dicho? No, hombre, ese restaurante está buenísimo. Y vas y dices, está bueno, ¿eh? Por no quedar mal.
Y nosotros aprendimos a decir, bueno, oye, está bueno eso, a mí me gusta. Ya si a ti no te gusta, pues ya el gusto se rompe en género. No es lo mismo decir bueno, está bueno, a decir me gusta. Amén. Me agrada a mí. Porque lo que le agrada mucho a alguien puede no agradarle mucho a otra persona. No es decir, ay, eso está bien malo. Yo le he enseñado a mi familia a decir, no digan eso está malo. Digan, a mí no me gusta. Puede ser que a alguien le guste. Y de dónde vienen los pleitos, ¿verdad? Cuando decimos, no, es que está bien mala, la comida allá está muy mala, o lo que hacen allá está muy feo. A ti no te gusta. Habrá a quien sí le guste. Como hay cosas que tú puedas decir, eso está muy bueno, eso, ¿verdad? Y diga otro, no, ni al caso, está bien malo, y te ofendes, ¿verdad? Porque a ti te gusta. No es lo mismo bueno o malo que agradable o desagradable. Porque lo agradable tiene que ver con la percepción de aquel que está recibiendo las cosas. Y ahí es donde empezamos con los problemas. Porque debemos de partir del hecho de que agradable para nosotros puede no ser agradable para otros. Y como dijimos al principio, tiene que ser agradable ¿para quién? Para Dios. Efesios capítulo 5 versículo 10 nos da una indicación muy importante. Y todo ese capítulo 5 habla de nuestra vida como cristianos. Pablo le está enseñando a los efesios cómo debe ser la vida de un cristiano. Y la frase del versículo 5 es pequeña pero muy profunda. Comprobando lo que es agradable. ¿A quién? Al Señor. No lo que es agradable para mí, comprobando lo que es agradable al Señor. Si tiene oportunidad en la semana, lea el capítulo 5 de la carta a los Efesios. Se va a dar cuenta que habla de todo lo que tiene que ver con la vida de un cristiano. Un cristiano no se puede quedar en el nivel de será bueno o será malo. No, él tiene que comprobar si es agradable al Señor. Puede ser bueno, puede parecer bueno, pero si a Dios no le agrada, hermano, simplemente no es. A ti te puede gustar mucho, pero si has comprobado que a Dios no le agrada, hermano, no hay discusión. Hay dos voluntades en pugna. Ahí es donde empiezan los problemas de la mayoría de nosotros. Unos, porque seguimos en el nivel de lo bueno y de lo malo. Pues es que no tiene nada de malo, pastor. Es que no es malo esto. ¿O qué de malo tiene esto? Y ahí estamos en un nivel muy, muy superficial. Y el otro problema es que pensamos que debería de ser agradable para mí. Es que la voluntad de Dios es agradable, sí, para Él. A Él le gusta. A mí no me sabe tan rico, pero a Él le gusta, ¿no? Lo que es agradable para Dios. En este nivel debo entender que mi búsqueda debe de depender o debe estar en función de mi relación con Dios. Cuando tú pasas al siguiente nivel, ya dejas lo que es bueno y lo que es malo para pasar a lo que es agradable a Dios. Obviamente estás trabajando en tu relación con Dios. Y mi búsqueda de lo que tengo o no tengo que hacer debe de estar en función no solo de si es bueno o si es malo, si le gusta a Dios. Por eso ahí el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora hay que entender, ¿a qué se refiere con me conviene? ¿Conveniencia en base a qué? ¿Conveniente por qué? ¿Porque me gusta? ¿Porque me gusta? Porque le gusta a Dios. Eso me conviene, porque abona a mi relación con Dios. Eso edifica. Ya no está hablando de si es bueno o si es malo. Ya dice, todo me es lícito, todo es bueno, pero no todo me conviene. Todo es bueno, pero no todo edifica. ¿Edifica qué? Edifica mi relación con Dios, edifica mi comunión con Él, edifica el testimonio que yo doy de Dios. Eso es lo que edifica. ¿Conviene para qué? ¿Conviene o no para mi relación con Dios? Tenemos que aprender a pensar en función de nuestra relación con Dios, en lo que a Dios le agrada.
No todo lo que a Dios le agrada se siente bonito para nosotros. Paz de Cristo, hermano. No todo lo que es bueno es agradable al Señor. Y en ocasiones habrá cosas que son agradables a Dios y que Él nos está pidiendo que no van a ser bonitas. ¿Sí me escuchaste, verdad? No todas las cosas que Dios te pide que sean su voluntad van a ser bonitas. Porque hay pasajes en la Biblia donde Dios manifiesta su voluntad y que no son para nada románticos. Ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 14 versículo 26 el Señor les dice: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y les puse la versión bonita. Si usted va a la versión 1960, dice: si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, y no aborrece a su esposa y a sus hijos, y no aborrece a sus hermanos o hermanas, o no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Se la quise suavizar un poco. Se escucha bonito, ¿verdad que no? Se escucha hasta contradictorio, ¿no? Porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero acá dice: el que viene en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. El que no aborrece su propia vida no puede ser mi discípulo. Pero lo que Jesús está diciendo en este pasaje es que en este nivel, en el nivel de lo agradable a Dios, Jesús busca ser la prioridad en todo lo que tenemos y en todo lo que somos. No importa si es bueno o es malo. Dios no busca solo que dejes de hacer lo malo y hagas lo bueno. Dios quiere que tú le sigas y le obedezcas. ¿En qué? En todo. No solo que dejes de hacer lo malo y hagas lo bueno, sino que cuando estés en el lado bueno, Jesús te va a poner a escoger también. Ya pasaste al segundo nivel, mijito. Te graduaste de kinder. Ya sabes separar entre lo bueno y lo malo. Ya pasaste a segundo. Ya pasaste, ¿verdad?, al siguiente nivel. Ya estás en lo bueno. No has acabado. Esto es apenas el comienzo. Ahora que estás en lo bueno, tienes que aprender a escoger entre lo bueno y yo. Y vas a tener que dejar lo bueno. Vas a tener que dejar lo bueno. Yo tengo que ser tu prioridad. Pastor, pero es que ¿cómo? Usted sabe que tengo que cuidar a mi familia. Sí. Pastor, usted sabe que tengo que trabajar. Sí. Pastor, usted sabe que la salud es... Sí, lo sé. Y eso es bueno. No estoy diciendo que sea malo, pero ya tenemos que cruzar de ese nivel, hermano. Ya no podemos escudarnos en que es que eso es bueno. Lo que estoy haciendo es bueno. Sí, es bueno. Pero si tú te basas en eso para definir tu lealtad a Jesús, para definir tu lealtad a la obra del Señor, hermano, estás en el kinder todavía. Y está bien, si tú te quieres quedar allí, ahí quédate. Pero no esperes la recompensa de un graduado cuando te quieres quedar en el kinder. A Nelly le gusta ver mucho unas historias que salen en unos videos, cuentos con valores o algo así se llama, o sea, unos muñequitos ahí. Y en una de las tantas que mira una y otra y otra y otra y otra vez, ¿verdad?, ponen la historia de un niño que no quería ir a la primaria, se quería quedar en el kinder, ¿no? Y que le decía: no, yo me quiero quedar en la clase de la maestra Conchita, no sé cómo se llamaba la maestra, no me acuerdo. No me obligues a ir a la primaria, yo me quiero quedar allí. Y ahí lo dejan, ¿verdad?, los papás ahí, alcahuete. Y ya se vuelve un muchacho de 20 y tantos años y resulta que todavía está en la clase de la maestra Conchita, ¿verdad? Y en vez de estar estudiando una carrera, pasa y declama ¿verdad?, el poema de la mariposa del no sé qué. No creció, se quedó en el kinder. Llega una muchacha muy guapa, ¿verdad?, y le echa el ojo al muchacho. Pero cuando se acerca se da cuenta que no trae nada en la mochila porque nunca salió del kinder. Y aunque él se enamoró, le gustó la muchacha, no pudo tener nada con ella porque le dijo: no me interesa estar con un hombre de 21 años que todavía sigue yendo al kinder con la maestra Conchita a declamar poesías, ¿verdad?, y a hacer dibujitos.
Si tú te quieres quedar en la etapa primaria, lo puedes hacer, pero no esperes la bendición de Dios. No esperes poder conquistar al mundo así, si no logras conquistarte a ti mismo, si no logras ponerte tú en una posición de decir esto no es malo, pero si Dios me lo está pidiendo se lo voy a dar. Voy a darle prioridad a Él. No estás pasando del primer nivel, hermano. Todavía estás en el kinder. El segundo nivel habla de escoger entre lo bueno y lo que es agradable a Dios. De lo bueno todavía vas a tener que escoger. Porque luego viene el tercer nivel, que es el más picudo de todos, hermano. Sí, porque ahí en el primero tú escoges entre lo bueno y lo malo. En el segundo de lo bueno tú escoges lo mejor. Pero en el tercero, hermano, adivina con qué te quedas. ¿Con qué te quedas? Con lo perfecto. El nivel de lo perfecto es el nivel máximo de la voluntad de Dios. La palabra que aquí traducimos como perfecto en el original de este pasaje es la palabra teleios, que significa completo. Aquí es donde se completa el proceso de hacer la voluntad de Dios. Y a este nivel el Señor le llama el nivel del amor. No hay nada más perfecto que eso. No por nada el amor constituye la esencia misma de Dios. No debemos confundirlo con el amor romántico, emocional y egoísta que acostumbramos en el mundo. Por eso dice la palabra, no se acostumbren o no se amolden a las costumbres de este mundo. Porque la forma en que este mundo ve el amor es una cosa muy egoísta. Le llaman amor a un sentimiento egocéntrico, emocional, no racional y sacrificial, sino egoísta. Por el contrario, el amor de Dios, el que se manifiesta en este nivel de perfección, es cuestión de pensamiento y de decisión. A diferencia del amor egoísta del mundo, el amor de este nivel es lo más interesado que existe. Gálatas capítulo 2 versículo 20 nos habla de este nivel de la voluntad de Dios, el que Pablo había accedido. Dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Había perdido completamente el interés en sí mismo. Ahora Cristo vive en mí y todo lo que ahora yo vivo en la carne, es decir, todo lo que tiene que ver con mi vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual ¿qué? Me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Pablo había alcanzado el grado máximo de la voluntad de Dios. Ya lo había entregado todo y todo lo que vivía en su carne estaba destinado a responder al gran amor de Dios en su vida. La cúspide de la voluntad de Dios en nosotros es el amor. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En eso se resume todo, mi hermano. Jesús dijo, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, porque esto o en esto se resume toda la ley y todos los profetas. Es decir, todo lo que ustedes conocen de Dios, toda la revelación que ustedes tienen de Dios a través de la palabra se resume en estos dos mandamientos. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, habrás cumplido con la perfección de lo que Dios espera. Paz de Cristo, hermano. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 12. Ya estoy aterrizando, por si quieren venir a tocar. Les gané ahora. Primera de Juan capítulo 4 versículos 7 al 12. Este pasaje está increíble y es tema para toda una predicación, pero voy a tratar de resumírselo rápido. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios.
si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, ¿qué? Se perfecciona en nosotros. En este nivel, yo vivo consciente del amor de Dios por mí. Yo no puedo amar a Dios desde mi propia fuente, hermano. No puedo amarlo desde mi propia percepción. Mi amor por Dios, si es verdadero, si es genuino, solo puede ser la respuesta a su amor por mí. Yo no puedo generar amor por Dios por mis propias fuerzas. El amor auténtico por Dios siempre parte de que Él nos amó primero. Así dice, ¿no? En eso consiste el amor, no en que nosotros le amáramos. No fuimos el inicio, no fue nuestra decisión, no fuimos la fuente. Solo estoy respondiendo al amor de Dios por mí. Él nos amó, nos lo demostró a través de Jesús. Nosotros respondemos a ese amor viviendo por Él. Viviendo por Él. Viviendo. Y viviendo no es el domingo a las 11 y terminando a la 1:30, 2. Viviendo es siempre viviendo por lo que Él hizo. Y amamos a nuestro prójimo de la misma manera en que Él nos amó a nosotros, de forma sacrificial. Así dice Juan que Dios nos amó, ¿no? Las 2 veces que dice Él nos amó, habla del sacrificio de Jesús. Apunta hacia la obra de la cruz. Así es que si tú amas a tu prójimo como Dios nos ha amado, dice amados, si Él nos ha amado así, tenemos que amar a nuestro prójimo. Y amar a tu prójimo en este nivel de la perfección siempre debe ser un reflejo de la cruz hacia todos aquellos que están a nuestro alrededor. Tú no puedes decir que amas a Dios y que amas a tu prójimo si no le estás reflejando a ellos la obra de la cruz. No hay un mayor amor que ese, que el sacrificio. Eso que la gente llama amor en este tiempo es una cosa egoísta, no es amor. Porque busca la satisfacción de mi propio ser. Busca yo sentirme bien, busca yo ser aceptado. No, el amor genuino ha renunciado a todo. Se ha sacrificado a sí mismo en pro del bien de los demás. Mis hermanos, Dios nos ha llamado a algo muy especial. Dios nos ha llamado a establecer su reino aquí en la tierra. Pero ese reino no podrá establecerse con personas buenas. ¿Sí me escuchaste? O me acerco más. El reino no se va a establecer con cristianos que son buenas personas. Cualquiera puede ser buena persona si se lo propone. Porque todos los seres humanos tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. El reino solo se va a establecer con discípulos perdidamente enamorados, que responden completamente fieles al amor reflejado en la cruz, que aman a su prójimo, así como Cristo nos amó sacrificialmente. El ser buenas personas no es algo malo, pero tampoco es suficiente. Querido amigo que hoy estás aquí, que no has aceptado aún el sacrificio de la cruz, yo te creo que eres una buena persona. Y ser bueno no es malo, pero ser bueno tampoco es suficiente. Eso no te abre las puertas del reino de Dios, porque Dios no va a transformar al mundo con cristianos que son buenas personas. El mundo necesita discípulos completamente, perdidamente enamorados para generar una verdadera revolución en este mundo. Hermano, nunca podrás decir que amas a Dios si no has traspasado la barrera de lo bueno y lo malo. Es que esto no es malo. No es malo esto, no es malo aquello. Pero si no has podido traspasar, no puedes decir que amas a Dios. Estás en el nivel 1. Decir que amas a Dios es cuando has llegado al nivel 3. Amar a Dios implica abandonarlo todo para seguirlo a Él. Si no eres capaz de dejar lo bueno para obtener lo mejor, menos estás listo para dejar lo bueno para ir en pos de lo perfecto. Todos debemos llegar a ese tercer nivel, el nivel del amor, el de crucificarnos a nosotros mismos en pro de los demás y entregar nuestra vida
puedes poner de pie, hermano.